En este vídeo vamos a resolver un problema de rentabilidades, concretamente un problema de la prueba de acceso a la Universidad de Andalucía de 2020. En concreto es la prueba C. El problema nos dice: una empresa presenta los siguientes datos económicos correspondientes al ejercicio 2019. Fondos propios, 160.000 euros. Exigible total, 140.000 euros. Gastos financieros, es decir, intereses, el 5% del exigible total, 5% del pasivo, impuestos 25%. Y con estos datos se pide que calculemos la rentabilidad económica considerando que la rentabilidad financiera fue del 30% y suponiendo que los ingresos por ventas hubieran sido de 140.000 euros y los gastos de explotación de 80.000 euros, ¿cuál hubiese sido en ese caso la rentabilidad económica y financiera de esta empresa para el ejercicio 2019? Vamos a realizar el apartado A y para ello vamos a sacar los datos. Nos dice que los fondos propios son 160.000 euros. El exigible total es 140.000 euros. El exigible total es el pasivo. Por lo tanto, exigible total o pasivo, 140.000 euros. Continuamos leyendo. Nos dice que los gastos financieros son el 5% del exigible total. Es decir, los gastos financieros o los intereses son el 5% del pasivo, que es el 5% de 140.000, que son 7.000 euros. Y continuamos leyendo. Nos dice que los impuestos son el 25%. Los impuestos siempre se calculan sobre el beneficio antes de impuestos, por lo que los impuestos son el 25% del beneficio antes de impuestos. Y nos dice que la rentabilidad financiera es del 30%. Con estos datos, en el apartado A nos pide que calculemos la rentabilidad económica. La rentabilidad económica se define como el beneficio antes de intereses e impuestos entre el activo por 100. Por lo tanto, tenemos que calcular el beneficio antes de intereses e impuestos, que lo vamos a hacer de la cuenta de pérdidas y ganancias, y tenemos que calcular el activo, que lo podemos calcular porque tenemos los fondos propios y tenemos el exigible total, es decir, tenemos el patrimonio neto y tenemos el pasivo. Y según la ecuación fundamental del patrimonio, el activo es la suma del patrimonio neto más el pasivo, es decir, 160.000 más 140.000, que da 300.000 euros. Por lo tanto, solamente nos queda por calcular el beneficio antes de intereses e impuestos. Para ello, vamos a intentar sacar algún dato que tenga que ver con el beneficio. Y para ello vamos a utilizar la rentabilidad financiera. La rentabilidad financiera, que es el 30%, se define como el beneficio neto entre el patrimonio neto o los fondos propios o los recursos propios por 100. Por lo tanto, tenemos que 0,3, ya dividido entre 100, es igual al beneficio neto, que no lo conocemos, entre los fondos propios, que son 160.000. Por lo tanto, despejando, podemos calcular el beneficio neto como 0,3 por 160.000, que da 48.000 euros. Y una vez que tengo un dato de la cuenta de pérdidas y ganancias, un resultado del ejercicio, vamos a calcular los demás resultados. Por lo tanto, vamos a partir del beneficio antes de intereses e impuestos y vamos a llegar al beneficio neto. Y nosotros en el camino tenemos que al beneficio antes de intereses e impuestos, si se le quitan los intereses, nos da el beneficio antes de impuestos. Y si se le quitan los impuestos, nos da el beneficio neto. Vamos a ver lo que tenemos. Tenemos que los intereses eran los gastos financieros, que eran 7.000 euros. Además, teníamos que el beneficio antes de impuestos no lo conocemos, pero conocemos que los impuestos son del 25% del BAI. Por lo tanto, los impuestos son el 25% del BAI. Y si el beneficio neto, que son 48.000 euros, se calcula como el BAI menos el 25%, tenemos que si al 100%, que es el BAI, le quitamos el 25%, nos queda el 75% del BAI. Por lo tanto, tenemos que 48.000, que es el beneficio neto, es igual a 0,75 por el BAI, y tenemos que el BAI es 48.000 entre 0,75, que nos da 64.000 euros. Y yendo para arriba, si el BAI es 64.000 euros, el beneficio antes de intereses e impuestos es 64.000 euros más los intereses, que da 71.000 euros. Y tenemos que la rentabilidad económica
es el beneficio antes de intereses e impuestos, que son 71.000 euros, entre el activo, que es 300.000 euros. Y por 100 para expresarlo en porcentaje. Y esto nos da 23,67%. Es decir, que por cada 100 euros invertidos se obtiene un beneficio de explotación de 23,67 euros. Y hemos calculado la rentabilidad económica, que es lo que nos pedía el apartado A. Pasamos al apartado B, que nos dice que suponiendo que los ingresos por ventas hubiesen sido de 140.000 euros y los gastos de explotación de 80.000 euros, que determinemos cuál hubiera sido en ese caso la rentabilidad económica y financiera de la empresa. Por lo tanto, como hemos dicho, la rentabilidad económica es el beneficio antes de intereses e impuestos entre el activo por 100. Tenemos que el activo son 300.000 euros. Tenemos además que el beneficio antes de intereses e impuestos se calcula como los ingresos por ventas, que son 140.000, menos los gastos de las actividades de la empresa o gastos de explotación, que son 80.000. Por lo tanto, nos da 60.000 entre 300.000 por 100. Y esto nos queda un 20%. Y para calcular la rentabilidad financiera, tenemos que volver a hacer la escalera partiendo de los beneficios antes de intereses e impuestos y bajando hasta el beneficio neto. Por lo tanto, tenemos que el beneficio antes de intereses e impuestos es 60.000 euros, como acabamos de ver. Tenemos, por lo tanto, que quitarle los intereses que vimos en el enunciado, que eran 7.000 euros, por lo que tenemos que el beneficio antes de impuestos son 60.000 menos 7.000 euros, 53.000 euros, y tenemos que los impuestos eran el 25% del BAI, en este caso el 25% de 53.000 euros nos da 13.250 euros y el beneficio neto es 53.000 menos 13.250 euros, que da 39.750 euros. Y una vez que tengo el beneficio neto, calculamos la rentabilidad financiera como el beneficio neto, que es lo que acabamos de calcular, 39.750, entre los recursos propios, que son 160.000 euros, por 100 para expresarlo en porcentaje, lo que nos da un 24,84%. Y con este cálculo de la rentabilidad financiera habremos terminado.